de los fármacos, ¿sí? Para ubicarnos más o menos rápidamente, cuando nos hablen de una sustancia que pueda estar por aquí, ¿verdad? Por ejemplo, una sustancia que es sedante, una sustancia que es anestésica general, una sustancia que es un analgésico opioide, un analgésico antipirético. Entonces, esta clasificación es importante para que nosotros, cuando por ejemplo nos digan alotano, ya sabemos que es un anestésico general y lo clasificamos acá, ¿sí? Lo clasificamos como anestésico general no selectivo, depresor del sistema nervioso central. Por eso son importantes las clasificaciones, porque nosotros tenemos que acostumbrarnos a trabajar con los nombres genéricos. Eso es otra cosa. ¿Qué es un nombre genérico? El nombre genérico es un nombre que se da un medicamento por la OMS. Por la Organización Mundial de la Salud puede ser, sí. Utilizada de aquí. Hay otras entidades que también ponen nombres genéricos. Y se puede definir como un resumen, digamos así, entre comillas resumen, del nombre químico, ¿no? Sí. Okay. Decir un nombre genérico. Acetaminofén es un nombre genérico. Okay. Entonces, si nos habla, por ejemplo, de un analgésico antipirético, de un AINES, entonces lo podremos ubicar aquí. Un AINES, por ejemplo, el diclofenac, entonces ya sabemos que es un depresor del sistema nervioso central selectivo. Y si nos hablan de estimulantes, entonces podremos, por ejemplo, ubicar acá a la cafeína, un estimulante cortical del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer la clasificación. Y los depresores del sistema nervioso central se clasifican los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central se clasifican en depresores y estimulantes. ¿Cuáles son los depresores? Los que disminuyen la actividad del sistema nervioso central. Es muy fácil la definición, ¿sí? Es muy fácil la definición. ¿Cuáles son los estimulantes? Los que incrementan esa actividad. Ahora, dentro de los depresores del sistema nervioso central, entonces tenemos los no selectivos que deprimen todos los centros del sistema nervioso central, desde los corticales, subcorticales, pasando por el bulbo raquídeo, centro respiratorio, centro vasomotor. Esos son los no selectivos. Lo deprimen dependiendo de la dosis, ¿sí? En cambio, un depresor selectivo puede producir depresión de la corteza, depresión de las sensaciones dolorosas del centro del dolor, del tálamo, pero no llega a producir anestesia general, ¿sí? Dentro de los no selectivos, entonces tenemos básicamente los fármacos anestésicos generales. Dentro de los selectivos hablamos de hipnóticos, sedantes, tranquilizantes, analgésicos opioides y analgésicos antipiréticos. Entonces esta clasificación es básica para ir comprendiendo este tema de los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central. Estimulantes, hablamos de estimulantes corticales, aquellos que estimulan la corteza cerebral, básicamente las metilxantinas como cafeína, teobromina y teofilina, son todos estimulantes corticales. Estimulantes vulvares como el doxoprano y también no me acuerdo, se me voy a olvidar en este momento, el doxoprano, ¿sí? Voy a nombrar por los momentos del doxoprano. Y medulares como la estricnina. ¿Sí? Entonces, clasificación de los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central. Ya sabemos que hay estimulantes y depresores. Cuando dice pirético, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere antipirético? Ajá. ¿Qué es piresis? El incremento de la temperatura corporal. ¿Sí? El incremento de la temperatura. ¿Qué es un antipirético? Un fármaco que disminuye la temperatura corporal. Ahora, los antipiréticos generalmente disminuyen la temperatura corporal hasta el nivel basal normal, es decir, si la temperatura del paciente normal es 37.5, un antipirético disminuirá la temperatura desde 39, si hay un estado febril, hasta 37.5, no por debajo. ¿Sí? Eso es importante recordarlo desde este momento. Los fármacos anestésicos generales, fíjense que seguimos ampliando la clasificación, entonces se clasifican en aquellos fármacos fijos o inyectables por la vía de administración, ¿sí? Porque se administran por vía endovenosa, y aquellos que se administran por inhalación. Entonces hay fármacos anestésicos generales fijos o inyectables y administrados por inhalación. Le llamamos generalmente inhalados, ¿no?
Dentro de estos fármacos anestésicos generales fijos o inyectables tenemos los barbitúricos, y aquí empezamos a encontrar nombres genéricos como el pentobarbital, y es un nombre genérico, tenemos que aprenderlo. ¿Sí? Farmacología es básicamente aprenderse un montón de nombres genéricos y saberlos clasificar. Pentobarbital, tiopental, tiamilar, metaexital, son todos barbitúricos. Dentro de la ciclohexamina, otro tipo de anestésico fijos, tenemos fundamentalmente la ketamina y la tiletamina, y el propofol. De la neuroleptonalgesia voy a hablar un poco más adelante cuando hablemos de las combinaciones de fármacos para producir anestesia general. Profe, una pregunta. Los barbitúricos, la diferencia, digamos, porque uno dice corta y otro dice ultra corta. ¿Cuál sería la diferencia de...? Es la diferencia, esa diferencia de corta y ultra corta está basada en el inicio de la anestesia general y la duración de ese estado de anestesia general. ¿Sí? Ok, ¿va todo claro hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Va todo claro? ¿Dónde había quedado? Acá, propofol. Y dentro de los, no había nombrado los anestésicos inhalados, ¿verdad? Tenemos el éter dietílico, que ya no se usa porque produce mucha irritación de las vías respiratorias. El óxido nitroso es muy poco potente y tiene unas limitantes en su uso por esa poca potencia, y se usa básicamente dentro de los anestésicos inhalados los compuestos halogenados como el isoflurano, el octano y el metoxiflurano. Entonces, ya sabemos que tenemos que comenzar a aprendernos estos nombres, ¿sí? Quizás muchos de ellos ya los conocen ustedes, sobre todo los que han tenido oportunidad de practicar, de hacer alguna vivencia en alguna clínica, en alguna finca, ¿sí? Conocen algunos de ellos, pero vamos a ver características tanto farmacocinéticas como farmacodinámicas importantes, y eso también tenemos que saber. ¿Qué es la farmacocinética? La forma en la que se estudia, la ciencia que estudia, cómo se comporta el cuerpo debido al fármaco. La parte de la farmacología, en todo caso. La parte de la farmacología. Porque la ciencia es la farmacología, es la parte de la farmacología que estudia qué es el medicamento. Metabolismo, Absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Okay. ¿Y qué es la farmacodinamia? ¿Ayer? La farmacodinámica examina el comportamiento o el efecto bioquímico y fisiológico del organismo. Del fármaco en el organismo. Del fármaco en el organismo. ¿Qué le hace el organismo? ¿Cómo se absorbe, cómo se distribuye eso? Sí, más o menos. ¿Será lo mismo entonces que farmacocinética? No. No, entonces ¿qué es la farmacodinamia? Es la forma como se unen los receptores. ¿Cómo se unen los receptores? Es el mecanismo de acción del fármaco. Lo que el fármaco le hace al cuerpo. Lo que el fármaco le hace al organismo, sí, lo que modifica alguna función fisiológica o bloquea algún transmisor químico, ¿sí? Pudiera decir, pero a mí me gusta decir más que es el mecanismo de acción del fármaco. Bien, pasamos, ¿hay alguna duda acá? No hay, ¿verdad? La clasificación. Entonces ya hemos visto dos clasificaciones: clasificación de los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central y clasificación de los anestésicos generales. Unos fármacos que son, ya sabemos, depresores, entonces disminuyen la actividad del sistema nervioso central. Pasamos a la siguiente. Bien, cuando hablamos de farmacología del sistema nervioso central, debemos tener claros algunos conceptos como tranquilización, sedación, hipnosis, anestesia general y, bueno, la muerte que puede producirse por la sobredosificación con cualquiera de los depresores, pero particularmente con los depresores no selectivos. ¿Sí? Ya vamos a ir hablando un poco de eso. Entonces, todos son dependiendo de la dosis, y esto es una curva dosis-respuesta. ¿Sí? Esto es una curva dosis-respuesta que vean libros de farmacología, se van a encontrar mucho con ese tipo de gráficos, cómo aumenta la respuesta a medida que se incrementa la dosis. ¿Sí? Como
como norma general, cuando se aumenta la dosis, siempre se va disminuyendo el margen de seguridad del fármaco. Ya entonces deben saber también qué es el margen de seguridad del fármaco. Por allá, está de último por allá, ¿qué es el margen de seguridad? Es la cantidad de fármaco que se puede aplicar sin que se vuelva tóxica o sin terapéutica. La cantidad, exactamente. Sí. La dosis. La cantidad, la dosis suficiente para que sea esa cantidad que se está administrando tenga un efecto terapéutico, pero no llegue a ser tóxico. Exactamente. Entonces, a eso se refiere el margen de seguridad, pero debemos tener en cuenta que cada vez que aumentamos la dosis, se estrecha el margen de seguridad. Hay fármacos que tienen un margen de seguridad estrecho y hay otros que tienen un amplio margen de seguridad. Los anestésicos generales tienen generalmente un estrecho margen de seguridad en comparación, por ejemplo, con una penicilina, que es un antibacteriano muy seguro. Bueno, entonces, ¿qué es tranquilización? ¿A quién se le ocurre definir qué es tranquilización? Es como poner al cuerpo en un estado de relajación, por así Un decirlo, estado de relajación. donde el paciente no está como para reaccionar. Totalmente dormido y totalmente despierto. ¿Cómo? No está ni totalmente dormido ni totalmente despierto. O sea, está como. Bueno, en la tranquilización generalmente el animal está consciente, responde a estímulos dolorosos, ¿sí? Tiene actividad motora normal, sus reflejos son normales, pero la respuesta hacia los estímulos externos en actitud del animal está disminuida. ¿Sí? Hay un estado de relajación, de tranquilización, de cierta indiferencia a los estímulos externos. ¿Sí? Si yo estoy nervioso aquí porque tengo un auditorio grande, ¿verdad? Entonces, o relativamente grande, entonces si estoy bajo los efectos de un fármaco tranquilizante para que produzca tranquilización, ese estado de ansiedad disminuye. ¿Cómo se manifiesta un estado de ansiedad en un perro? ¿Cómo se manifiesta en uno? Puede incrementarse la frecuencia cardíaca, la frecuencia del pulso, la frecuencia respiratoria, puede haber sudoración. ¿Sí? ¿Cómo ocurre cuando los perros que son muy sensibles a las explosiones de los cohetes? ¿Sí? Entonces hay un estado de ansiedad. En esos casos se utiliza generalmente para regular ese estado de ansiedad y esa respuesta ansiosa se utiliza un fármaco tranquilizante. ¿Sí? ¿Qué me iba a decir por allá? Profe, yo consideraría que en el caso de nosotros, el alcohol pudiera considerarse un tranquilizante. Bueno. Porque de alguna manera, en el caso de nervios, te hace indiferente un poco a todos los estímulos y pues. Ok. Entonces yo consciente totalmente. Espero que no se me olvide hablar un poquito del alcohol, ¿sí? Como depresor del sistema nervioso central. Porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, no es un estimulante. Por eso es malo. Aunque en un estado inicial, y yo lo vamos a ver por qué, aunque en un estado inicial pueda producir euforia, pero ya cuando el que se ha ingerido varias botellas o varias cajitas, entonces ya no está estimulado, sino que se está durmiendo, ¿no? Está en un estado de depresión del sistema nervioso central. Básicamente va a dar baja la Ya vamos a ver, entonces tranquilización es ese estado, un estado de cierta indiferencia al medio ambiente, pero que no llega a la sedación, porque en la sedación entonces ya movimientos finos, por ejemplo, del paciente están disminuidos. ¿A qué me refiero con movimientos finos en un animal? Si hay sedación, entonces ya el animal, si viene caminando por aquí, entonces tropieza con esto, ¿no? Sigue para allá y se tropieza con la pared, ¿no? Si es un gato, entonces ya no puede, como le dan una bolsita que hace así, ya no lo puede hacer, ¿no? Entonces, porque está en un estado de sedación, donde la actividad motora fina está comprometida, ¿sí? Hay, por supuesto, indiferencia al medio ambiente y hay tendencia al sueño. Muchos antihistamínicos, como la difenhidramina, como se
derivan de sustancias que son depresoras del sistema nervioso central, el grupo grande, fenodiazinas. ¿Sí? La difenhidramina es una fenodiazina, que son sustancias depresoras del sistema nervioso central. Tienen actividad antialérgica porque bloquean los receptores H1, ¿sí? Pero también deprimen el sistema nervioso central. Entonces, por eso muchos antihistamínicos, sobre todo de esa primera generación, como la difenhidramina, producen tendencia al sueño porque tienen actividad sedante. Y por eso, una precaución, una advertencia que se hace es que no se vaya, por ejemplo, a conducir, ¿sí? No se vaya a conducir si el paciente está bebiendo, está tomando ese tipo de antihistamínicos, porque hay tendencia al sueño. Es una advertencia, ¿sí? ¿Qué es una advertencia en la caja de un fármaco? Son las condiciones en las que no debería ser tomado el fármaco. Las condiciones en que no debería ser tomado el fármaco. ¿Y una contraindicación que es? Es un efecto contrario adverso. Es un efecto contrario adverso, ¿no? La- ¿Qué es una contraindicación? La situación fisiopatológica. La contraindicación más, y quizá la advertencia más la conocida es no se administre durante el embarazo cuando se sospeche su existencia, porque su inocuidad sobre el feto no ha sido comprobada. Eso es una situación fisiopatológica. En algunos puntos se toca, por supuesto, nada es independiente. Fisiológico, así, fisiológico, embarazo. Entonces, una contraindicación es una condición fisiológica o fisiopatológica en la cual el fármaco no debe ser administrado. Si hay una insuficiencia hepática y yo me debo decidir por dos antibacterianos, penicilina o fluoroquinolona, enrofloxacina, como la penicilina no se metaboliza a nivel hepático y la enrofloxacina sí y mucho, entonces yo debo tomar como criterio de selección para utilizar ese fármaco, ese antibiótico, la penicilina y no la fluoroquinolona, la enrofloxacina, porque el paciente tiene una insuficiencia hepática. ¿Sí? Entonces ahí la enrofloxacina tendría una contraindicación, porque se metaboliza mucho a nivel hepático y por eso es importante conocer la farmacocinética. ¿Sí? Y yo puedo agravar esa insuficiencia si le voy a dar al animal, al paciente, una sustancia que necesite de mucho metabolismo hepático. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? Ok. Entonces quedé en sedación. La hipnosis es un estado parecido al sueño natural, pero hay respuesta a los estímulos. ¿Sí? Si uno está dormido y lo pullan, lo pellizcan, es muy probable que se despierte. Así sucede con la hipnosis. Por eso dice que es parecido al sueño natural, porque fisiológicamente la actividad eléctrica del encéfalo es semejante cuando está el paciente dormido de forma natural a cuando se le administran fármacos hipnóticos. Entonces todos esos conceptos tenemos que saber, sobre todo decir la diferencia que hay entre uno y otro, porque todos son estados depresores del sistema nervioso central, ¿sí? Solo que dependiendo de la dosis que utilicemos del fármaco se producirá uno u otro. ¿Está todo claro hasta ahora? Sí. ¿Sí? Bien. Profe, disculpe, ¿el alprazolam es un hipnótico? El alprazolam básicamente es un tranquilizante. No El llegaste a alprazolam, darte. pero Dependiendo de la dosis. dependiendo de la dosis, a diferencia de otras benzodiazepinas como el diazepam, ¿sí? Y el clonazepam, que eran básicamente tranquilizantes porque era muy difícil pasar al estado de sedación, con el alprazolam sí se puede pasar más fácilmente al estado de sedación. Entonces ahí comenzamos a ver las dificultades de la farmacología, que aunque son sustancias, alprazolam, clonazepam y diazepam, pertenecen al mismo grupo de depresores que son tranquilizantes del grupo de las benzodiazepinas, ¿sí? Ahí con uno se puede producir más fácilmente sedación que con otro, ¿sí? Entonces esa es una diferencia importante y por eso es que se recomienda, o al menos yo digo frecuentemente en las clases, que el veterinario, el médico humano o veterinario debe conocer muy bien los medicamentos que va a usar, es decir, debe tener un arsenal terapéutico. ¿Sí? ¿Qué es un arsenal terapéutico? Aquellos fármacos que usa más frecuentemente y que conoce bien su farmacocinética, su mecanismo de acción, sus efectos adversos, sus usos terapéuticos, la dosis, etc. ¿Sí? Debe tener su arsenal terapéutico.
A eso, por eso es importante conocer bien los fármacos. Y de los barbitúricos, por ejemplo, el fenobarbital, ¿qué grado estaría? Los barbitúricos son anestésicos generales, fijos. Los barbitúricos son anestésicos generales. Pero el fenobarbital particularmente no se utiliza como anestésico general, tiene otro uso terapéutico muy particular. Ya voy a hablar de eso. Ahora, ¿qué es anestesia general? Falta definir anestesia general. Es un estado, todos estos son estados de depresión del sistema nervioso central. La anestesia general es un estado de depresión del sistema nervioso central que se caracteriza ¿por qué? Por pérdida de los reflejos, pérdida de la actividad motora, pérdida de la conciencia, de las sensaciones dolorosas y tendencia o compromiso del funcionamiento del centro respiratorio y del centro vasomotor. ¿Sí? Entonces, así debemos definir anestesia general. Y la muerte, pues, cuando estamos administrando estos depresores del sistema nervioso central, es una cosa que siempre puede ocurrir cuando estamos administrando anestésicos generales fundamentalmente. La muerte ocurre por depresión total del centro respiratorio y del centro cardiovascular en una sobredosificación por anestésico general. Que la única solución prácticamente es, aunque hay algunas sustancias que se pueden administrar en este caso extremo, la única solución es someter al paciente a respiración asistida para poder salvarlo. Entonces, ¿entendido este gráfico? Sí. ¿Hay alguna duda? ¿No? Profe, dice que en este caso se le brinda asistencia artificial hasta que pase el efecto de... Hasta que pase el efecto, sí señor, hasta que se vaya metabolizando. Se metaboliza, se elimine y vuelve el sistema nervioso a recuperar sus funciones fisiológicas. Eso se sabe. Yo he visto como el Propofol, que es de acción muy rápida, en cesárea, los animales dejan de respirar, se les hace una maniobra y reaccionan y vuelven. Pero el Propofol tiene, si se administra muy rápido, lo vamos a ver como característica del Propofol, si se administra muy rápido, para la inducción de la anestesia y para establecer el estado de anestesia general, produce una apnea transitoria. Y de hecho lo ¿sí? dice Y se debe evitar, haciendo la administración intravenosa de manera lenta. ¿Sí? Se debe evitar. Ese cambio de que ya se está metabolizando el anestésico, ¿se nota? O sea, ¿se sabe por qué se nota o se sabe porque ya está dicho el tiempo de duración? ¿Cómo ya se vamos sabe? a ver los signos clínicos. ¿Sí? Bueno. Ya vamos a ver los signos clínicos. Ajá. Entonces, bueno, un analgésico es un fármaco que también hablamos de analgésicos antipiréticos, están también clasificados como depresores del sistema nervioso central. Son fármacos que producen analgesia, alivio de la percepción del dolor. Y ya hemos definido que es tranquilización, que es sedación, que es hipnosis y que es anestesia general. Por supuesto, los fármacos que producen esos estados de depresión del sistema nervioso central, entonces serán un analgésico, un tranquilizante, un sedante, un hipnótico, un anestésico general. De forma ideal, un anestésico general no debería afectar los signos vitales, pero eso no existe. Ya también vamos a ir conversando un poco sobre eso. El tema es un poquito complicado. Seguimos. Entonces, lo que me estaba preguntando de los signos, ¿sí? La respuesta de depresión del sistema nervioso central es una respuesta cuantal, es una respuesta farmacológica cuantal. ¿Qué es una respuesta farmacológica cuantal y cuál es el otro tipo de respuesta farmacológica que hay? Y por aquí, ¿qué es una respuesta farmacológica cuantal? Y si hay otro tipo de respuesta farmacológica, ¿cuál es? ¿Qué es una respuesta farmacológica cuantal? Allá. No, atrás, tampoco. ¿Y qué es una respuesta farmacológica gradual? Gradualmente sube poco a poco. Que sube poco a poco. Ajá. ¿Quién me respondió? Que no vi. Allá, ajá. ¿Y qué entonces? Pero ¿cómo me podrías explicar
poquito mejor eso, sube poco a poco. Que se administra. Porque esta también, si vemos el estado anterior, la gráfica anterior, también vamos subiendo poco a poco. Sería que se Esta vamos administra subiendo poco a poco, podemos ir muy poquito a poco, dependiendo de la frecuencia y de la dosis que estemos administrando hasta llegar aquí. Sin embargo, esta es una respuesta cuantal y la presión arterial o la temperatura corporal es una respuesta gradual. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Que se mantiene. ¿Cómo que se mantiene? La gradual va cambiando va cambiando de uno a otro. La Cambió. otra también va cambiando. Sí, pero siento que, O sea, porque por ejemplo, puede haber presión arterial y si yo administro un fármaco que disminuya la presión arterial, un bloqueante beta 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces, o un bloqueante beta 1, entonces siga disminuyendo 80 milímetros de mercurio, después pasa a 70, después pasa a 69, 68. ese sería el gradual. Esa sería la gradual. ¿Será que El otro es como más- que se mide el número? ¿Ah? Hay una escala de medición en la respuesta gradual. O sea, eso es lo que se utiliza. ¿Cómo? Eso es lo que se utiliza, por ejemplo, cuando dicen no dosis de retiro. Eso podría calificar en un gradual. No. Una respuesta, en las respuestas graduales, como las que mencioné, temperatura y presión arterial, hay una escala de medición. En cambio, en esta, que es una respuesta cuantal, no hay una escala de medición. Yo no puedo decir, el paciente está 5% anestesiado. No. Está 10% anestesiado, es seguro. ¿Sí? Está 20% anestesiado, ya estoy aquí para hacer una cirugía menor. En el plano 1, anestesia ligera. Ya, listo. No. En una respuesta cuantal como esta, pasamos a la siguiente. Entonces, en los planos inferiores de la anestesia, describimos un periodo 1, de luego un periodo 2 de excitación o delirio, que es muy importante y que debemos pasar lo más rápidamente posible. Existe el periodo quirúrgico y existe el periodo de parálisis vulvar, ¿sí? Cuando me refería a la parálisis del centro respiratorio y del centro cardiovascular. Entramos en el periodo de parálisis vulvar, que por supuesto no debemos llegar a él. Y hay el periodo quirúrgico que se divide en planos, plano 1, plano 2, plano 3, plano 4, ya me acerco a la sobredosificación. ¿Qué le pasó? Está reposando, mueva el mouse. No, Esos ahí. tres planos. Ahí no ve. ¿No? Esos tres planos que estaban aquí son los que se utilizan para la cirugía. La profundidad de la anestesia dependerá de los requerimientos del acto quirúrgico que yo vaya a hacer. Si voy a hacer un corte de oreja, no tengo que llevar al animal al plano 3 porque lo voy a someter a un peligro innecesario. ¿Sí? A ver, ¿qué pasaría aquí?